hasiko gara, arratsaldeon, egunero bezala, mila esker etortzeagatik, gurekin egoteagatik poetak maiatzean. Bueno, gaur, ohore berezi bat daukagu, Ana Rossetti daukagu, eta berarekin María García Zambrano, que egingo du bere aurkezpena. Bueno, buenas tardes y, en primer lugar, como todos los días, muchas gracias por vuestra presencia y muchas gracias por la acogida que estáis dando al Festival A Poetas en Mayo. Y deciros que hoy es un gran honor para el festival porque tenemos a Ana Rossetti y que está acompañada de María García Zambrano, que va a hacer su presentación y, bueno, y nos va a hacer una presentación especial de las genias, que bueno, lo contará ahora. Y bueno, perdonad para los que habéis venido a las 7, un desajuste en el horario. En el programa de Poetas en Mayo estaba a las 7:30 y en el programa de Acción a las 7. Pero bueno, pues estamos a las 7:30 y bueno, luego al final ya daré también la despedida con algunos datos. Tenéis aquí también los libros, si queréis luego ojearlos, comprarlos y leerlos podrá firmar. Bueno, es que ricasco, ¿eh? Buenas tardes a todas y a todos. Empiezo yo como representante de la Asociación Genealogías, que es una asociación feminista de mujeres poetas que tiene como fines divulgar la poesía escrita por mujeres. Hoy estoy con una de nuestras autoras y además una de las fundadoras originarias de esta idea, ¿no?, de los encuentros de mujeres, como es Ana Rossetti, que bueno, es una escritora, una poeta de una trayectoria reconocidísima, y que yo no voy a extenderme en su presentación. Sí que me gustaría contarles qué es la Asociación Genealogías y como he dicho, el origen de este proyecto pues nace entre los años 96 y 2005, cuando un grupo de mujeres poetas hacen lo que son los encuentros de mujeres poetas, y leyendo pues tuvieron un encuentro aquí en Vitoria-Gasteiz, o sea que ellas estuvieron también aquí porque había poetas del País Vasco. Entre ellas pues Noni Venegas, Ana Rossetti, como he dicho, Olvido García Valdés, Elsa López, Chantal Mayán, María Cinta Montagut, Julia Varella, Aurora Luque, Ángela Serna, Chus Pato y otras muchas que pues eso, durante ese tiempo se reunieron para de alguna manera pues hablar y poner en común, ¿no?, qué estaba pasando con la poesía escrita por mujeres. En el año 2013 se recoge ese testigo, ¿no?, de esos encuentros y poetas que habían estado originariamente, habían protagonizado esos encuentros, pues regresan y formamos esta asociación que es Genealogías, ¿no?, que es una asociación, como he dicho, feminista. Es una asociación que tiene a autoras, a poetas de todas las edades. Hay poetas ya muy consolidadas, ¿no?, como Juana Castro, como María Cinta Montagut, y luego poetas jóvenes que tienen su primer libro, ¿no? Aquí hay algunas de las poetas que formamos esta asociación: Ana Ares, Luis Antolín, Marga Mayordomo, Nieves Álvarez, Elisa Rueda, que yo además no he dado las gracias, perdonadme, me acaba de caer la ficha, pero gracias a Elisa por traernos aquí hasta Vitoria. Ella ha visto, ¿no?, la respuesta ha sido, todas las que hemos podido venir hemos venido, y otras genias que vinieron en semanas anteriores, así que muchísimas gracias. Genealogías tiene como fines, objetivos y propósitos y razón de ser, pues para empezar, conocernos y reconocernos. O sea, muchas veces las mujeres, no sé por qué, pero tenemos quizá más miedo, más, nos cuesta más reconocernos. El otro día me decía un editor: no me llegan libros de mujeres. Digo, bueno, pues con todas las que somos, ¿no? ¿Y por qué no? Bueno, pues eso habría que verlo para otra ocasión. Y otro de los objetivos que tuvimos muy claros desde el principio era poner en primer plano obras fundamentales de la historia de la literatura española, escritas por mujeres que no se encontraban. O sea, había una realidad, y es que si tú querías una edición de Los devaneos de Érato, no estaba. O sea, está la edición, alguien ha traído por aquí la edición de 1980, pero ese libro no existía. Y
como muchos, pues empezamos a pensar, ¿no? Nosotras en la asociación, qué autoras, o sea, creíamos que tenían que estar, bueno, pues en ese primer plano, que ya habían estado en su momento, pero por muchas causas se había desvanecido, ¿no? Esa importancia, o obras suyas que no estaban. Muchas veces en las universidades tenían que trabajar con ellas y utilizaban fotocopias, ¿no? Nos ha pasado. Entonces empezamos a hacer, pues bueno, nuestro canon de genias. Por eso nos llamamos genealogías. Queremos hacer una genealogía que no, o sea, que está ahí, o sea, no la vamos a hacer, está ahí, sino lo que queremos de alguna manera es rescatarla, ¿no? Visibilizarla. Y empezamos con María Victoria Atencia, con su libro Marta y María, luego Juana Castro, Los cuerpos oscuros, Julia Uceda, Poemas de Cherry Lane, Francisca Aguirre, Ítaca, El grito inútil de Ángela Figuera y Merit, Cobalto de Esther Zarraluki, Los devaneos de Érato, que estamos presentando hoy aquí, de Ana Rossetti, y Nemosine de Dionisia García. Entonces, bueno, como verán, quienes sepan de poesía, aquí están las voces, algunas de las voces imprescindibles para entender la poesía del siglo XX. Y una de esas voces es Ana Rossetti. Bueno, he visto que se le acercaban, decía, tengo fans, ¿no? Claro, o sea, yo no voy a presentar a Ana Rossetti, o sea, es una de las poetas, de las pocas poetas que aparece en los libros de texto, ¿sabes? ¿No? Que estudias cuando yo soy profesora de lengua y literatura, entonces es de las que aparece en los libros de texto. Es una poeta que sí que tiene reconocimiento, pero bueno, que creíamos que era fundamental que estuviese en nuestra colección. Los devaneos de Érato, bueno, pues los devaneos de Érato del 80, que ganó el premio Gules, pues fue una conmoción poética, ¿no? Cuando aparece este libro, la crítica, ¿no? Los lectores, ella me decía, tengo muchos hombres lectores, ¿no? No es tan fácil que los hombres lean a mujeres, bueno, cada vez hay más, y fue bueno, pues irrumpe en el panorama poético como un libro nuevo, un libro, bueno, pues, o sea, lleno de vocaciones, un libro, o sea, con muchísimo sentido del humor, con ironía y con ese erotismo que luego ha sido la etiqueta, ¿no?, con la que hemos estudiado a Ana Rossetti, pero que tiene muchísimo más, ¿no? O sea, Los devaneos de Érato, pues es un libro delicioso, es un libro muy divertido, es un libro además lleno de cultura, lleno de referencias. Y bueno, y es un libro que creo que es una de las joyas que tenemos en nuestra poesía, y aquí tenemos a su autora para que luego además le podamos preguntar y nos cuente, que nos va a contar muchísimas cosas del libro. El libro está editado, reeditado en esta colección, y tiene un prólogo de la profesora de la Universidad de Granada, Amelina Correa, y una entrevista que le hace Diana Bujarrabal, que es una poeta de Madrid, una poeta joven. Es precioso el diálogo que se establece entre ellas, ¿no? Porque es una poeta que admira, ¿no? O sea, que se ha formado leyendo a Ana Rossetti y que ha tenido la oportunidad de entrevistarla, ¿no? Entonces, a través de la entrevista podemos conocer más, ¿no?, de este libro. Y bueno, yo ya con esto termino, le doy paso a Ana Rossetti. Sí que, bueno, le hago una propuesta, yo sé que ella lo va a hacer, que nos cuente estos devaneos de Érato, ¿no? Bueno, pues cómo surge, cuál es su génesis, ¿no? Yo la he oído, es muy divertida, ¿no? Estos poemas, o sea, qué supone para ella, ¿no?, publicar este libro, cómo lo hace, y luego en su vida habrá un antes y un después, ¿no? Pues que todo eso nos lo cuente Ana Rossetti, que estoy segura que todos ustedes están deseando escucharla. Así que bueno, muchísimas gracias a Poetas en Mayo y a todos ustedes por venir. Gracias. Pues muchas gracias, María. Primero, gracias también a todos vosotros y a vosotras que estáis aquí acompañándome, y tanta gente que lo ha hecho posible y que ha tenido que tener para que esto se produzca, tantos trabajos y tantos quebraderos de cabeza y todo lo que supone organizar
unos eventos como los que están teniendo lugar en esta semana. Y eso es mucho de agradecer porque, bueno, tú llegas aquí y ya tienes todo solucionado, pero lo que hay detrás. Bueno, dice María que os cuente cómo sale este libro. Yo tengo que contar que aunque yo he escrito durante toda mi vida, jamás pensé que me iba a dedicar a eso porque yo tenía otros objetivos. Me pensaba que yo iba a discurrir mi vida por otro derrotero, pero también es cierto que yo no tenía ningún plan, ¿eh? Entonces también por eso fue más fácil. Yo no tenía planes, pero sí es cierto que yo me fui a Madrid porque lo que quería estudiar era escenografía y vestuario en el teatro, y una vez allí pues me enredé con grupos independientes, con todo ese mundo de la farándula, y claro que escribía, porque muchas cosas de las que hacíamos, que representábamos, a veces pues las estaba escribiendo yo, pero yo no tenía conciencia de autoría. Cuando se dice que los autores de otras épocas no lo tenían, no nos entra en la cabeza, pero a mí sí me entra porque yo soy el ejemplo, ¿no? Yo de pronto escribía, pero esas cosas no están en la Sociedad General de Autores porque no estaban firmadas por mí. Eran espectáculos colectivos. Y ya está. Y aparecíamos en los programas por orden alfabético, pero con los nombres y los apellidos siquiera. Era otra manera que teníamos de entender las cosas. Pero a pesar de que estábamos con los nombres, realmente éramos importantes porque éramos el grupo Metáfora. No por que éramos fulanito de tal, ¿no? Bueno, eso me ha dado mucha flexibilidad a la hora de trabajar en equipo. Y por eso cuando hacemos unas obras de teatro que hacemos entre Margarita Sánchez, Paloma Pedrero y yo, y lo firmamos entre las tres, nadie dice, ¿pero cómo lo hacéis? Pues yo qué sé, nos vamos a la cocina de Paloma, nos tomamos una infusión, no tiene nada más que, claro, nada más que cosas así lícitas, y empezamos ahí a desbarrar y salen las obras de teatro. Pero eso es porque las tres hemos tenido ese aprendizaje de los grupos independientes. Bueno, pues yo con todo eso, que escribía sin parar, pero sin pensar que iba a tener otro derrotero firmado por mí, pues yo repartía los poemas a diestro y siniestro porque era una manera de comunicarme con ciertas personas que eran cercanas. Hay muchos poemas aquí que tienen doble sentido. Bueno, sentido tienen doble y triple, pero eso le pasa a la poesía. Pero hay unos que tienen doble sentido porque tienen doble origen. Muchos de ellos nacen a partir de unos cuadros que pintaba un pintor que sale aquí, que es el señor casi amante de mi marido, que está aquí puesto, que estaba obsesionado con él y nada más que sabía pintarlo. Pero esa persona no era todavía mi marido, lo estaba pintando con tanta fricción. Y a mí me valía esos cuadros que pintaba para, a partir de ahí, acordarme de alguna anécdota que me había pasado con mis amigos, porque esto estaba pasando en Madrid, todos mis amigos de San Fernando, de Cádiz, y entonces le mandaba los poemas a ellos, pero el punto de partida era el cuadro. Bueno, pues yo así repartiendo alegremente, también recogiendo, porque también me mandaban a mí, con todas estas personas, hasta que llega un momento en mi vida que estaba yo trabajando, estaba haciendo de regidora en una sala de fiestas, y cuando era el día del ensayo general se quema la sala. Se quema la sala Pasapoga. Además, muchas personas dicen que fue intencionado, porque luego no se recuperó ni nada, ya ahí fue caput, vamos, el asunto. Y yo me quedé en la calle y me quedé sin saber qué iba a ser de mi vida, porque había sido antes de Navidades y ya era muy difícil enganchar cualquier espectáculo para entrar, porque por Navidades se hacían muchos estrenos y eso ya se tiraba por lo menos hasta Semana Santa. Así que entonces yo me iba a consolar por ahí
por la Casa del Libro y por Galerías Preciado, que era entonces. Y bueno, tengo que decir que a mí me llama mucho la atención todos los elementos visuales. Me llama la atención por belleza, por fealdad, por rareza, por lo que sea, pero me llama la atención. Y una de las cosas yo tengo unos ejemplos en mi vida que ha sido la fealdad la que me ha conducido a la belleza. Lo mismo que por la oscuridad se llega a la luz, pues yo del horror pues, he cogido otra cosa. Bueno. Bueno, pues resulta que yo un día de eso que estaba en la sección de libros de Galerías Preciadas, pues veo hay unos expositores, unas revistas todas con mucho glamour, con mucho fashion, con muchas cosas, y una revista que era horrible, fea, que se llamaba Camp de l'Arpa. Todavía una cosa más rara todavía para mí, porque campo y arpa no me casaba a mí eso mucho. Pero bueno, precisamente por eso era chocante, lo cogí, era una revista de poesía y ahí venían las bases de un concurso. Entonces ahí fue el plantearme si yo tenía poema suficiente, bueno, número de versos suficiente para poder concursar. Y bueno, pues tuve que hacer una recopilación entre todo lo que tenía por ahí esparcido, que la gente me fuera mandando. Y con lo que yo pensaba que era más afín, organicé el libro. Lo tremendo que tú dices de la etiqueta, porque después que salió el libro, la gente quería que yo le hablara del erotismo, como si yo tuviera una base del erotismo, un doctorado, claro, o un máster en sexología, o yo qué sé. Y toda la gente, todo el rato, y me invitaban a simposios de esto que hablaban del asunto. Yo no tenía ni zorra. ¿Qué es el erotismo? Yo qué sé, a mí qué me importa. Todo el tiempo con eso. Había una pregunta que era recurrente. Todos los veranos, cuando se estaba acercando el verano, una revista femenina que me llamaba, que estaba haciendo reportajes, que cuándo se follaba más, en verano o en invierno. Yo qué sé, por Dios, por Dios, y más, ¿qué le importa eso a nadie? Y además, ¿eso qué tiene que ver? Eso pasó después mucha frustración, porque la gente se creía que por irse de vacaciones iba a ligar y iba a llegar al fin. Y luego se volvía tal como llegaba, porque no siempre. Y además muchas veces no es porque no ligue, sino porque después entran los miedos, los recelos, los parapetos. ¿Tú cómo te vas a ir por ahí al Monte Sinaí y te vas a estar revolcando con quien sea? Pues no. Entonces, claro, después venía, ¿sabes?, con la cosa. Y eso pasó también cuando, por mediados de los años 80, con la ropa íntima, que empezaron a ponerse de moda los ligueros, los encajes, las no sé qué, no sé cuánto, todo muy Marie Claire. Y lo que pasaba era que lo mismo uno se ponía las cosas, se iba por ahí por la noche y luego se volvía a su casa y nadie le había visto las prendas que se había comprado tan bonitas. Y ya está, frustración. Entonces, claro, de alguna manera yo no tenía ni idea cuando saqué este libro, pero poco a poco pues me fui planteando todos los rollos que nos meten en la cabeza a unos y a otras en cuanto a las relaciones humanas y cómo se frivoliza con todo ese tipo de clichés y de mandatos, y que realmente todo al final son estrategias comerciales para sacarnos el dinero, no por otra cuestión. Desde las agencias de viaje hasta comerte un yogur, porque hasta para comerte un yogur pone a alguien ahí despelotándose. Por Dios. Entonces, como digo, yo cuando saqué este libro yo no tenía idea de eso, pero tampoco tenía idea de lo que era escribir para la calle,
de alguna forma. Yo no tenía idea de cómo funcionaban las cosas. A mí me sacaron una página en El País y yo no le di importancia porque me creía que si uno sacaba un libro, pues claro, había que hacerle una crítica y sacarla en El País. Claro, y yo veía que en un escaparate habían puesto muchos libros míos. Pues claro, a ver, tienen que vender los libros. O sea, yo, toda una lógica aplastante de todo y sin darme cuenta realmente que eso no le pasaba a mucha gente. Pero mira, eso me salvó, porque no me subió a ninguna parte porque yo no sabía que estaba ni en lo alto, ni en lo bajo, ni en ningún lado. Vamos, yo... con deciros que yo eso fue porque me iban a dar 100.000 pelas y no me la dieron ni a las 3 hasta que metí un juicio al Ayuntamiento de Valencia. Entonces, eso, que era o sea, mi objetivo era ese y fue el que más trabajo me costó. Y lo otro, que no había sido el objetivo, se me dio de regalo. Con lo cual yo no espero ya tanto cosas concretas, sino que estoy abierta porque a veces de lo peor sale lo mejor y de lo que te crees que es lo mejor, pues mira, no es tanto. Nos has dicho, Ana, que muchos de estos poemas eran cartas, ¿no? Entonces ahí hay ¿no? anécdotas, ¿no? Sí, porque cuéntanos. Sí, yo puedo contar realmente de uno tras otro de todo lo que se va pasando, ¿no? Si quieres puedes leernos sí, poemas y contarlo, claro, eso es lo que voy a hacer. Porque, mira, por ejemplo, ¿no? Que tú dices las cosas así cultas que uno tiene, pero porque yo a ver, a pesar de que yo lo que he estado estudiando eso y no clásica, ni filología, ni nada, la gente que somos autodidactas en otras disciplinas tenemos mucho campo abierto porque no vamos por una sola dirección, sino vamos picoteando por aquí, por allá, y sabemos más cosas, me refiero más variadas. No que sabemos más, pero sabemos cosas más variadas. Bueno, pues voy a leeros el poema y después cuento la cosa, Diotima, su muy aplicado discípulo. Y tiene una cita de Coco Chanel que dice que el placer es el mejor de los cumplidos. El más encantador instante de la tarde tras el anaranjado visillo primoroso. Y en la mesita el té. Ni un ramillete, desmayada rosa, y en la otomana de rayada seda, extendida la falda, asomando mi pie provocativo, aguardo que tú te avecines a mi cuello, descendiendo la mirada por el oscuro embudo de mi escote, ahuecado a propósito. Sonrójome y tus dedos inician meditadas cautelas por mi falda. Demoran en los profundos túneles del plisado y recorren las rizadas estrellas del guipur. Apresúrate, ven, recibe estos pétalos de rosa, a pétalos como de rosa, pétalos como muslos de impolutas vestales, velados, que mi boca rebosa en sus sedosos trozos tersos y densos, cual labios asomados a mis dientes, exigiendo el mordisco. Amordaza el jadeo de tu alto puñal, y sea tu beso heraldo de las flores. Apresúrate, desanuda la cinta, comprueba la pendiente durísima del prieto seno, míralo, tócalo, y en sus tiesos pináculos derrama tu saliva, mientras siento en mis piernas tu amenaza. Este está a la par con el que viene a continuación, porque es por el mismo motivo. Se llama A quien no obstante tan deliciosos placeres debo. Y tiene una cita de Andrea de Nerciá que dice: cuando una se siente bien puede prescindir de lo mejor. Eso me parece sabio. Y esa tan transparente neblina que su lengua extendió sobre mí. Labor concupiscente, minuciosa e inútil, pues el bello prosélito, me atreveré a decirlo, es que es tan impotente como adorable es. Por ello, aún intacto, conservo el corazón de mi valiosa orquídea, falsas futuras nupcias blancas, y así, entre tanto, mi precioso tormento, recibo tus bombones y mis ingles remojo detrás de cada cita con abluciones vanas. Pero tonto muchacho,
No te avergüences si de pronto no se abulta tu pretina, ni tu enarbolado furor puede, impasible, horadarme la membrana y arrancar de mi carne el clásico aspaviento. Y no te desesperes si no soy despojada aún de aquello, que sobrepasando el tiempo que la edad aconseja y Cupido consiente, fiel guardo en el ardiente túnel. Custodiada mi pelvis por amor tan incauto, cerrada permanece, tú, mi escudo, sabrosa precaución. Hundamos nuestras bocas en la fresca reseda de nuestros célibes y ocultos sitios, y tú, tonto muchacho, si encuentras resistencia en donde tu ternura esperaba verterse, torpemente no insiste, empeñado en robarme unas gotitas rojas y un agudo gritito, pues no soportarías placer tan cruento. Bueno, esto, claro, se van sobrepasando muchas cosas, ¿no? No solamente, pero voy a contar el principio y a quién. Bueno, a quién, aunque os diga el nombre, no, pero bueno, da igual el nombre. Uno de nuestros amigos, de los que nos reuníamos en la casa que vivíamos mis hermanos y yo al lado de la de mis padres, que era la casa de los 7 balcones, porque tenía 7 balcones, eso era literal, pues este amigo de repente caía en depresión y se quería suicidar. Entonces hacía testamento y nos repartía todas sus cosas. Y luego se arrepentía y no las volvía a pedir. Y así estaba todo el rato con los tiros y aflojas, todo con unas penas de amor tremendas, porque todas las cosas le salían mal, con uno, con otro y con el de en medio y todas las cosas. Bueno. Total, que un día yo ya harta, que me viene diciendo que me lo tiene que contar, que se va a morir porque no sé qué, quiere que yo le arroje la ceniza por aquí y por allá y le haga todos los ritos funerarios. Yo harta digo, venga, pues venga, vamos a... ¿Te quiere matar? A ver, aquí tengo las pastillas, venga, tómate las pastillas. ¿Sabes de lo que serían las pastillas? Se las tomo ahí, yo con el vaso de agua, ahí, que yo te vea, a ver si es verdad eso. Se toma las pastillas, se tumba así, él se pone todo... Tenía... Él me había llamado con mucho misterio. Tenía su casa, lo tenía todo preparado, aquello era un escenario de Alma Tadema, por lo menos. Y él allí tirado y dice, mientras me muero quiero que haga algo por mí. Digo, ¿qué dice? Veme leyendo la inmortalidad del alma. Y entonces yo ahí me pongo a leer la inmortalidad del alma. Y que de verdad. Y resulta que en el libro de la inmortalidad del alma estaba también el banquete. Y al manejar el libro, sale de ahí una fotografía que tenía mía el tío, que yo no sabía por qué lo tenía, y detrás ponía lo que Sócrates dice de Diotima, que dice, todo lo que sé del amor, lo sé de ella. Y digo, tú no tienes vergüenza ninguna, de modo que te estás muriendo, todo te sale mal y dices que tú lo has aprendido de mí. O sea, eso es lo que tú sacas en conclusión de toda la cuestión. Ya se le quitó en ese momento el desmayo y ya tuvimos un rifirrafe. Y después, para eso, le escribí los poemas. Y, naturalmente, primero era ese y el segundo porque, naturalmente, él conmigo no iba a tener nada de eso, porque no iba a tener nada de eso. Entonces le escribí la primera cosa, primero enfadada, un poco enfadada, y luego ya la otra diciendo, mira, ¿qué le vamos a hacer si nosotros no vamos a hacer nunca nada de nada? Y fue eso, ¿no? Pero son dos cartas que yo le mandé a raíz de su suicidio fallido. Y casi todas las cosas que están ahí pues siempre salen de algo muy trivial, pero que en aquel momento nos estimulaba bastante para escribir. Y eso de estar casi diariamente mandándonos notas y mandándonos escritos, pues, hombre, no todo era poesía, ni todo tenía valor, pero sí es verdad que servía como ejercicio, eso fue como un taller, ¿no? Porque te ibas haciendo la mano para escribir y también para transcribir, es decir, cómo verter un hecho
simple y demás en lenguaje poético. Al convertirlo en lenguaje poético, aunque vosotros no tengáis idea de quién era este ni el otro, ni que se estaba suicidando, ni Diotima, ni los banquetes de Platón, ni nada de eso, sí os dicen cosas, dicen otras cosas que yo no tengo ni idea, pero lo dice el poema, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque está con lenguaje poético. Pues si quieres, pues, sí. Hay un poema, ¿no?, que es unas cartas con tu hermana, que esa historia es muy... Eso os gusta a la gente mucho, porque eso fue... Resulta que a casa de mi abuela iba siempre un muchacho muy guapo, que era amigo de la familia, su familia, amigo de mi familia, y él era seminarista. Y claro, ya los seminaristas iban vestidos de normal, pero había días, como por ejemplo el día de San José, ¿no?, que es el día del seminario, pues entonces venían con su sotana y su beca roja y todo. Entonces él iba al jardín y nosotras íbamos a acompañarlo para ir a los sitios, y entonces él muy vergonzoso, cogía las flores que se llevaba para el sagrario, lo que fuera, y mi hermana y yo, pues, a respetuosa distancia con el niño, claro, a ver, sin querer hacer el oficio del demonio. Y ahora va y me llama mi hermana un día, me llama y dice, no te lo puedo ni creer, que se ha salido y se ha casado con una que tenía tela. Que además se pasaba todo el tiempo en los guateques, cogiendo, o sea, todos los bailes que eran agarrados, siempre se iba, que pensaba que tú le gustaba o le te gustaba, y cuando bailaba te miraba y te decía, te hacía una burla. Una cosa, bueno, pues se casaba con esta. Y entonces, ya las dos, llevé nosotras como una idiota, y ahora esta viene con las manos lavadas y se lo lleva, y nosotras ahí queriendo proteger al niño para que fuera como San Luis Gonzaga. Y ya ves tú, San Luis Gonzaga. Además, claro, que uno no sabe lo que hace solo o en compañía de otros. Pero bueno, nosotros hicimos lo que pudimos. Y entonces pues le mandé a mi hermana esta carta. Cuando mi hermana y yo, solteras, queríamos ser virtuosas y santas. Y cuando al jardín contigo descendíamos, evitábamos en lo posible los manzanos. Incluso ante el olor del heliotropo enrojecíamos. Sabido es que esa flor, amor eterno explica. Tu frente entonces no era menos encendida que tu encendida beca. Sobre ella reclinada, con el rojo reflejo competía. Y extasiadas, mudas, te espiábamos. Antes de que mojáramos los labios en la alberca, furtivo y virginal te santiguabas y de una infinita gracia te vestías. Te dábamos estampa con los bordes calados, iguales al platito de pasas que con el té se ofrece a las visitas. Detentes y reliquias en los que oro cosíamos, y ante ti nos sentábamos con infantil modestia. Mi tan amado y puro seminarista hermoso, cuántas serpientes enroscadas en los macizos de azucena, ¿qué sintieron las rosas en tus manos que así se deshojaban? Con la mirada baja protegerte queríamos de nuestra femenina seducción. Vano propósito. Un día, una turgente púrpura, tu pantalón incógnito de pronto estirará y Adán derramará su provisión de leche. Nada podrá parar tan vigoroso surtidor. Bien que sucederá, sucederá. Aunque nuestras manzanas nunca muerdan, aunque tu espasmo nunca presidamos, bien que sucederá, sucederá. Y no te ha de salvar ningún escapulario. Y ni el terrible infierno del albo catecismo podrá evitar el cauce radiante de tu esperma. Ana, pensando, ¿no?, en ese libro que sale casi por casualidad, o sea, por casualidad, en el panorama poético, ¿no? O sea,
cuéntanos qué supone para ti, porque me imagino, ¿no?, que habrá poetas que de repente, ¿no?, pues te contacten, es decir, círculos poéticos que tú no frecuentabas porque eras más en el mundo del teatro. Claro, yo además no conocía a nadie, los leía, sabía de su existencia, pero ni los conocía en persona, ni tampoco sabía dentro de ese mundo hasta qué punto eran importantes, porque a mí eran importantes todos, pero no me daba cuenta que cada uno era de su padre y su madre, y él y a una tertulia no era lo mismo que ir a otra, y que allí había también sus sectas establecidas. Yo no tenía ni idea de nada, yo iba a todos sitios y todo, hasta que ya dije, mira, yo voy hasta aquí haciendo preceptos, de decir todos los jueves aquí otro, no, ni hablar, yo no tengo, yo puedo tratar a la gente, pero no tener la obligación, y sobre todo que no me identifiquen con un sitio ni con otro, porque yo quiero estar con todo el mundo, y si estoy con uno tengo que estar en contra de otro, y no es mi intención. Yo respeto muchísimo a todo el mundo que se dedica a lo que sea, con ganas, con ilusión, con esfuerzo a veces. Y yo no tengo por qué estar haciendo calificaciones, yo no tengo por qué juzgar a nadie, ni estar estableciendo categorías. Entonces ya empecé a desmarcarme cuando me di cuenta que eso, que era o estar si estaba con uno o estaba contra otro, y eso jamás me ha gustado. Y de hecho es verdad que de alguna forma me ha salido bien, porque nadie ha querido atraerme o identificarme con un movimiento así establecido, y yo no quisiera, de verdad, por eso. Y además porque yo puedo en un momento determinado encajar con determinado grupo, pero eso no quiere decir que con eso yo haya saldado mis cuentas con la poesía. Yo puedo en un momento determinado el irme por otros cauces y el interesarme de otra manera de entender la escritura y de entender la creación. Y claro, si yo misma me pongo los límites, pues no. Por eso también soy muy reacia a hacer poética. Quiero decir, los poéticas te salen muchas veces sin darte cuenta. Porque yo no voy a decir que la poesía es esto, porque la poesía es esto y lo otro, y lo contrario, y lo de más allá. Entonces, ¿cómo voy a decir? En este momento sí fue para mí la poesía esto, pero ya no. Y una pregunta, bueno, perdonadme, he olvidado citar que la colección Genealogías está en la editorial Tigres de Papel, que son nuestros amigos, y bueno, tenemos aquí el editor, Paco Moral, y han hecho esta edición preciosa. Y una pregunta que ahora me ha surgido cuando te proponemos, ¿no?, cuando Tigre se pone en contacto contigo, Genealogías, para que se reediten los devaneos de Erato, tú coges este libro y te reconoces en él, quiero decir, por ejemplo, has quitado poemas, o hay poemas que has dudado de si tenían que estar, ¿no? Porque bueno, cuando nos pasa, ¿no?, a quienes escribimos poesía, ¿no?, es un libro del 80 y quizá, no sé, te replanteases, dudaste de si reeditarlo. Cuéntanos. No, yo con el libro que tengo duda, de verdad, es con Devocionario. De hecho, en un principio, Noni Venegas me habló de eso, digo, ni hablar. No porque yo no me identifique con el Devocionario, sino que para mí el Devocionario es un libro fallido. Y es uno que ha tenido muchísimo éxito, se ha divulgado por todas partes, se ha puesto, pero nadie, a ver, aquí nadie ha entendido, nadie tiene por qué saber, pero una cosa es que nadie sepa lo que yo quiera decir, y otra cosa es que la gente no entienda lo que está escrito. Y en Devocionario no entiende la gente lo que está escrito. Entonces, hija mía, como no me dejen hacer una cosa con notas y explicando a la gente lo que significa, pues no.
O sea, no te gustó la recepción de la crítica de No, ese y era libro. buenísima, Ya. pero nadie sabía lo que era. Mira, te voy a poner una cosa que es muy reciente y que no tiene nada que ver con devocionario, pero para que veas cómo yo estoy equivocada de lo que pienso del mundo, vamos, yo no sé. Yo me creo que todo el mundo sabe la parábola del buen pastor. Pues no la sabe. Claro, yo me creo que sí, que todo el mundo la sabe, aunque yo no soy la única que ha hecho la primera comunión en este país, pero bueno. Entonces, bueno, a mí me ha llamado la atención que, claro, la figura del buen pastor y la figura de los demás como si fuéramos sus ovejas, o sea, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen y todas esas historias, y es muy bonito, y cómo se extravía el cordero y va el buen pastor y lo esto. Pero ahora la segunda parte, claro, ¿para qué guarda los corderos? ¿Para comérselo? ¿No? Para coger la lana, para cogerle los quesos y todas esas cosas. Claro. Y resulta que hice como un cuentecito del corderito pascual, pero como que si el corderito se llamara Pascual. Entonces el corderito pascual pues se va de desobediente y entonces de repente pues ve que cómo lo quiere el pastor, cómo va el pastor a buscarlo, como no sé qué, y además, en lugar de reñirle, le quita todos los cardos, las cosas, las púas, lo lleva a su casa y todo el mundo se alegra, y es que al día siguiente es el día de Pascua. Y cuando lo están mirando, claro, el cordero no entiende lo que están diciendo, entonces está la niña diciendo cómo se va a hacer un jersey con el resto y el otro cada cosa, y todo el mundo canta con el corderito, que por fin ha encontrado el cordero que era el que tenía destinado para el domingo de Pascua. Bueno, pues la gente, cuando en la entradilla del cuento y todo, están diciendo que es como si fuera el chivo expiatorio. Y dice que es el cordero que expía el pecado del mundo, yo no sé qué. No, señor, eso no tiene nada que ver. El chivo expiatorio expían y no lo matan. El cordero no expía, limpia. La sangre del cordero deja las almas intactas, pero no expía nada. Entonces, yo no sé, de verdad, ya me están tergiversando, porque eso no es lo que yo quería contar. Yo quería contar lo del buen pastor. Y ya está. Y quería darle la vuelta a la parábola del buen pastor. Y me saltan con el chivo expiatorio. Pues ya está, ya no hablo más de estas cosas. Y entonces yo me tengo que olvidar de verdad. Tengo que olvidarme de todo lo que sé de estas cosas, porque luego la gente no la interpreta. Yo tengo una cosa hablando que en un poema que estoy hablando que todo lo que existe es importante, que no hay nada insignificante y que no hay nada que lo podamos menospreciar. Bueno, eso lo decía Teresa de Jesús, que decía que hasta en la más pequeña hormiguita que Dios crió hay más de lo que se entiende. Entonces, si estamos receptivos con las cosas, no tenemos que despreciar nada, porque todo tiene una función y todo tiene un porqué. Entonces, termino diciendo, pongamos la simiente de la mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero en su orbe, su pequeño orbe, ha necesitado toda la sabiduría de la creación para tener en su interior para soportar en su interior toda la belleza y la fuerza del reino de los cielos. Y dice, ¡ay, qué bonita la figura que tú te has inventado! Digo, yo eso no me lo he inventado, por favor, si eso es de nuestro Señor. Eso es el reino de los cielos, semejante a la semilla de mostaza, que es la más pequeña, y que luego vienen todos los pájaros y se posan en sus ramas. Pues ya está. A mí no me gusta pasar por lista cuando no me lo he inventado yo. Por eso digo que el devocionario está lleno de todas esas cosas y me da mucha rabia.
Pero este libro, entonces, de este libro tú te sentiste... Sí, vamos a ver, yo no puedo escribir ahora un libro como ese, porque también las circunstancias, no solamente yo, las circunstancias han cambiado, y yo ese diálogo que mantenía con esas personas y ese vocabulario y ese lenguaje que nos habíamos inventado, pues ahora ya no existe ni siquiera con estas mismas personas. A lo mejor he encontrado otra gente que de repente ha establecido un idioma especial, pero no es ese. Pero lo que sí es verdad que este libro pues me trae muy buenos recuerdos. Hace poco estuve en Sevilla por otro libro, porque claro, este todavía no estaba, era con el libro Punto Umbrío, y estaban allí muchos amigos míos que eran, bueno, saben de sobra todo eso. Y entonces se estableció ahí un diálogo que a mí me encantó, porque muchas cosas parece que me las saco de mi cabeza, pero yo no, es que es verdad que yo he tenido una vida que cuando se cuenta parece que era muy mágica o muy extraordinaria, pero bueno, nosotros solo lo veíamos como muy normal. ¿Qué poemas son tus preferidos y léenoslos? Aparte de los que has leído. Bueno, ahora... ¿Cuál es el poema, o sea, siempre en un libro, no sé, de este poema que pasa los años y... No, yo eso no lo tengo, pero sí sé el poema que durante mucho tiempo fue, digamos, el poema estrella. No, pero eso no lo escoge mucho uno, sino que la gente te lo va pidiendo y tú le estás dando una importancia que a lo mejor en un principio no tenía. Y eso pues a veces te abruma tanto que dices, yo ya no voy a escribir un poema así, ¿no? Si ya he hecho eso, ya ¿qué voy a hacer? Después pasó con el Chico Wrangler, que el Chico Wrangler, la gente con ese poema, o sea, además saliendo los libros de texto, saliendo en todas partes, claro. Y de pronto pues lo mismo, ya no voy a escribir otra cosa como el Chico Wrangler. Y no, afortunadamente luego haces algo que de pronto eso se fija en la cabeza de la gente y que no tiene nada que ver con lo que tú habías creído que estaba haciendo. Yo no me acuerdo lo que yo me creí que aquí era lo más, pero sí os voy a leer lo que la gente pensó que lo era. Se llama Cibeles ante la ofrenda anual de tulipanes. Eso tiene como punto de partida un sobre de semillas de tulipanes y el trayecto que yo hacía desde Atocha hasta Cibeles, sobre todo en primavera, que era cuando todo estaba cubierto de tulipanes y en ese momento se regaba y el sol hacía que los rayos de las mangueras fuera el arco iris. Bueno, era una cosa, el olor a la tierra mojada, todo muy, muy, muy sensual ese paseo, porque yo tenía las clases por la tarde y era cuando iba para allá. Y bueno, sin más, voy a... Cibeles ante la ofrenda anual de tulipanes. Tiene una cita de Amaru: que mi corazón estalle, que el amor a su antojo acabe con mi cuerpo. Desprendida su funda, el capullo, tulipán sonrosado, apretado turbante, enfureció mi sangre con brusca primavera. Inoculado el sensual delirio, lubrica mi saliva tu pedúnculo, el tersísimo tallo que mi mano entroniza. Alta flor tuya erguida en los oscuros parques. Lacérame tú. Vulnerada derríbame con la boca repleta de tu húmeda seda. Como anillos se cierran en tu redor mis pechos. Los juntos, te me incrustas, mis labios se entreabren y una gota aparece en tu cúspide malva. Como digo, lo sacaban en todos lados. Y es más, a mí me vino un
un desconocido, porque no, que había hecho unas litografías con unos dibujos y eso, y con el poema, y me regaló una caja de eso, de mi propio poema, pero lo había hecho muy bonito, el dibujo y el poema. Contabas antes que Amelina Correa no había hecho un estudio. Sí, de las flores. Yo en este libro se utiliza constantemente flores. No, yo no era consciente, pero Amelina Correa, que en aquel momento era una estudiante, de pronto me contacta y me manda a casa un estudio que había hecho sobre todas las flores que salen en el libro, y además analizando todo su significado, tanto por la parte simbólica como la parte mitológica, como lo que tiene que ver con los olores, las flores que cojo como tacto, como vista o como todo. Y bueno, yo no me daba cuenta, pero sí es cierto que yo con el mundo de las flores he estado muy cerca, porque mi infancia, desde que nací, porque nací además en esa casa, hasta los 15 años, estuve, todos los días comía allí, por ejemplo, y muchas veces me quedaba a dormir. Estoy hablando de casa de mi abuela, y tenía jardín con huerta. Y claro, el estar allí contemplando cómo va cambiando el año, cómo van llegando las flores, cómo hay algunas que se abren por la noche, cómo nos hacíamos collares enhebrando los don Diego o los jazmines o todo ese tipo de cosas. Entonces vas teniendo un conocimiento de esa belleza, de una manera que no es solamente contemplativa, sino que era una cosa activa. Y también esa prohibición de no pisar por los sembrados, era una de las cosas, el no pisar a los sembrados, y ir entendiendo cómo es que las plantas que iban germinando iban haciendo un agujerito, ya te fijabas y estabas viendo en la tierra que había agujeritos, que lo estaba haciendo el brote para salir. Claro, si lo pisaba, en ese momento ya le impedía, ¿no?, que saliera. Entonces, claro, nos hemos escondido entre las matas de las habas, entre el maíz, en todo eso, pero siempre con el sembrar. Cuando yo estaba en tallo, vale, pero el sembrar por ahí no se podía cruzar de ninguna forma. Y claro, eso, quieras que no, me ha servido para explicar otras cosas, porque lo he utilizado como metáfora, lo he utilizado como escenario, como mensaje. También en esa casa, Los 7 balcones, no solamente nos mandábamos las cartitas, sino que a veces pues nos mandábamos flores que tuvieran que ver con lo que sea. Verás, en esa casa teníamos una habitación negra y hacíamos, también espiritismo y eso, pero que no era espiritismo, porque claro, nadie era allí un medium, pero hacíamos el intento, ¿no? Y hacíamos cosas. Nosotros les llamábamos bacanales, pero realmente eran como happening o algo así, pero nosotros no sabíamos que eso existiese. Y la cuestión es que se lo dedicábamos a alguien o a algo. Por ejemplo, una vez hicimos un homenaje a Dante, y el cuarto era el infierno, el cuarto negro, pero una vez, lo digo para que veáis cómo funcionaba la cosa, una vez se iba a hacer a las Pléyades, y en el cuarto negro pues había una lámpara. Lo único que estaba vacío, no es que había una lámpara, y además era de esas que subían y bajaban. Antes, pues en esa lámpara le pusimos un cilindro con los agujeros formando las Pléyades, con lo cual quedaban flotando en la habitación. Y todos íbamos ahí disfrazados de Afrodita y su cortejo.
Entonces era Eros, Antero, Psique, Dionisio, Himeneo, toda esa gente. Y le íbamos a empezar la bacanal con una ofrenda a las Pléyades de Jazmines, porque la frase que iba a abrir el ceremonial era una frase del poeta Mutanabbi, que las Pléyades se deshacen en el horizonte como un ramo de jazmines. Y vamos a empezar así. Entonces, a mí me encargan con un poema, porque lo que pasaba era que si nos encargaban una cosa mediante un procedimiento, contestábamos con ese mismo procedimiento. Entonces, con un poema me piden que busque jazmines. Yo lo que tenía pensado era ir por todas las tapias donde había jazmines y que abajo están todos caídos, pero que están nuevos todavía, y entonces cogerlo y hacer acopio de jazmines ahí. Pero cuando fui a hacerlo, había soplado un viento de eso que hay, que se llama el levante, que eso arrasa con todo lo visto y probé, y no había ni uno, pero ni arriba, ni abajo, ni en ninguna parte de jazmines. Como me lo habían encargado con un poema, pues yo escribí otro poema para decir que no había jazmines y que teníamos que buscar otra solución. Me acuerdo de este poema porque luego lo utilizamos en una obra de teatro, no es por otra cuestión. Una parte que trataba de la tempestad y se decía este poema. Entonces, esto, como digo, era una de las misivas naturales que nos cruzábamos. Ya no hay jazmines. El llanto de la noche los llevó a otros sueños. Qué pena de blancura derramada. Qué pena de muerte tan pequeña, tan niña. Sin temblor se quedó mayo. Se han quedado sin espejo las estrellas. Los jazmines han muerto. El viento se llevó a jazmín y a primavera. Los he buscado y buscado, y al no encontrar sus pequeñas palabras, no tengo más remedio que llorar y decírtelo. Es muy triste que de pronto la noche se quede sin jazmines. Pues bueno, Ana, yo creo que vamos a ir terminando por lo menos nuestra intervención. Luego, si quieren hacer preguntas, entonces léenos algún poema más. Sí, voy a leer El joven con abanico, que ese es otro de las estrellas del libro. Los hits. A un joven con abanico. Y qué encantadora es tu inexperiencia. Tu mano torpe, fiel perseguidora de una quemante gracia que adivina en el vaivén penoso del alegre antebrazo. Alguien cose en tu sangre lentejuela para que atreviese los redondos umbrales del placer y ensayas a la vez desdén y seducción. En el larvado gesto que aventura se dibuja tu madre, reclinada en la gris balaustrada del recuerdo, y tus ojos, atentos al paciente e inolvidable ejemplo, se entrecierran y mientras, adorable y peligrosamente, te desvías. Bueno, pues el libro de Ana Rossetti, junto con toda la colección y más títulos de Tigres de Papel, está ahí, además solo por 100 euros, solo por 11 euros. Y sí que es, bueno, estamos convencidas quienes hacemos, ¿no?, genealogías y también con las poetas, que, bueno, pues que estos títulos son fundamentales, ¿no?, dentro de la literatura y a veces en casa, si miramos las estanterías, ¿no?, tenemos a muchos autores, pero nos falta esa genealogía, ¿no?, de autoras que, bueno, que como decía Ana, ¿no?, ella pues fue doble página del País, es decir, son libros importantes que tenemos que volver a leer y releer. Entonces, bueno, yo te voy a pedir un último poema, que yo creo que no, que es lo que... Y luego ya pues quien quiera preguntarle o peticiones. Bueno, este
Es de un cuadro de este señor que nada más que pintaba al que fue mi marido, que, bueno, entonces ya nos estábamos riendo de él, que no es que sabe, no sé qué. No, yo también se pinta otras cosas. Tú no más que piensas lo mismo, tienes más que la cabeza en lo mismo y no sé qué. Y entonces, para disimular, pues cogió hizo como una especie de bodegón, o su muerte, y era una caracola, y de la caracola salían unos gladiolos. Y luego tenía unos limones. Y los gladiolos, parecía los gladiolos como astas del barco. Bueno, yo tengo mucho en la cabeza el Juan Sebastián Elcano, porque lo tengo o sea, de toda la niñez ahí viniendo. Entonces, tiene así los 3 palos, ¿no? Y entonces, los gladiolos parecían los mástiles del barco. Entonces, bueno, lo digo porque aquí juego con los dobles sentidos. Y significar lo que quiera o no significar. Se llama El jardín de tus delicias. Flores, pedazos de tu cuerpo, me reclamo su savia. Aprieto entre mis labios la lacerante verga del gladiolo. Cosería limones a tu torso, sus durísimas puntas en mis dedos como altos pezones de muchacha. Ya conoce mi lengua las más suaves estrías de tu oreja y es una caracola. Ella sabe a tu leche adolescente y huele a tus muslos. En mis muslos contengo los pétalos mojados de las flores. Son flores, pedazos de tu cuerpo. Bueno, pues si alguien quiere preguntarle algo a Ana Rossetti, ¿no? Tenemos la oportunidad de que esté aquí en Vitoria-Gasteiz. O sea, podéis... ¿De dónde me va a venir? ¿De dónde te crees que soy yo? Uy. Fue así, ¿vale? No está, no sé. Y luego otra cosa que sí me llama la atención también es las citas que pones son de autores que yo totalmente desconozco, o sea, como raro, o sea, como que me dicen que lees cosas, o que leías en su momento, Y sigo leyendo. Cosas muy raras. Mira, la cuestión... Bueno, te voy a hablar del cierto barroquismo. Yo he estado siempre muy unida al siglo de oro. Y el barroquismo no es como nos han hecho creer la acumulación de cosas. El barroquismo es cómo se juega con la realidad y la apariencia de las cosas. Y qué cosa es más verdad, si la realidad o la apariencia. Y el barroquismo pues te enseña en que todas las cosas pueden tener miles de interpretaciones o puede tener miles de percepciones. Y por eso es por lo que me gusta el barroco, no porque tenga no sé qué. Cuando se acumulan cosas sin sentido ninguno, eso es cuando ya llega al rococó. Pero sí, no, es verdad, el rococó es ya pero sin sentido. Pero cuando el arte de repente estalla en el barroco es porque se está cuestionando. En el barroco, cuando empieza la cosa del trampantojo, por ejemplo, tú te vas a San Juan de Letrán y tú te crees que es una basílica pequeña y cuando estás dentro es enorme, porque están jugando con las proporciones para engañar los sentidos. Hay, yo qué sé, cosas de edificios barrocos que te crees que son curvos y son rectos, o son rectos y son curvos y cosas así, ¿no? Porque hay un soneto que ojalá me lo supiera yo de memoria, de Argensola,
que está hablando de que una mujer es bella, pero porque está pintada, está maquillada y todo, y entonces él dice, ¿y qué? El cielo que tú ves no es cielo ni es azul. Lástima que no sea verdad tanta belleza. Eso es, vamos, la poética del barroco está en ese soneto de Argensola. Y eso es lo que me ha interesado a mí generalmente del barroco. No solamente el gusto por las palabras y esa cosa tan bella de cómo se van los sonidos repitiendo, ¿no? Sino el cuestionarte de qué estamos hablando, por qué estamos hablando y cuántas cosas podemos decir con esto. Se hizo un estudio de un poema de Góngora, poniéndolo en román paladino, y ocupaba muchísimo, vamos, lo menos cada renglón 50 páginas de todas las cosas que se podía decir. O sea, que realmente lo que estaba haciendo Góngora era comprimir. Claro, no desparramar, sino comprimir. Con Góngora teníamos una especial devoción. El día de la primavera nos íbamos a un sitio que se llamaba le llamábamos la Isla del Corazón. Mi zona está rodeada de salinas. Realmente todo este barroquismo no es por lo que uno puede pensar, porque yo lo que he visto ha sido geometría, la geometría de los esteros y las pirámides de sal. Eso es algo muy desnudo. Y pasábamos por un tronco hasta llegar a esa isla que le llamaba el Corazón porque era triangular, a recoger No me olvides, que luego lo íbamos metiendo en los libros. Parecía que es que el día de la primavera, cuando está llevando todo No me olvides por ahí. Por el camino habíamos ido recogiendo ramas, y cuando ya terminábamos la recolección nos poníamos las ramas haciendo coronas y en círculo hacíamos lo siguiente. Ven y meneo, ven y meneo. Ven y meneo, donde entre arreboles de Néstor Rosicler proviene el día, aurora de sus ojos soberanos, virgen tan bella que hacer podría, tórrida la Noruega con 2 soles y blanca la Etiopía con 2 manos. Y así seguíamos contando las bodas de las soledades de Góngora. Es una cosa maravillosa. Y además ese ritmo tan contundente, ¿no? Y tan gozoso, porque va como saltando. Y eso de tórrida la Noruega, mira qué bonito se dice eso, tórrida la Noruega. Muy bonito. Bueno, lo segundo que era, que se me ha olvidado. Las citas. Mira, las citas son, lo de Andrea de Nerciat es un libro que se llama Felicia. Es un libro de literatura galante, de literatura erótica francesa. Por ejemplo, tengo otro que puede ser aquí está, solo llama mi hija de la mañana. Es que hay muchas citas que Te baila, ¿no? mira, sí, es que yo las citas, después yo llegó un momento que ya no puse más. Pero cuando ponía las citas las ponía por algo, no era por hacerme la lista ni nada, sino porque la cita me daba también el tono de lo que venía, ¿no? Aquí, por ejemplo, no está un poema que está en devocionario que es bueno, el título es de una canción que se llama Solo llamo mi ángel de la mañana, ¿no? Y lo que está en la cita es solamente se ama así una vez, adiós gracias, adiós gracias. Con lo cual eso ya le está dando un tono diferente, ¿no? Se está uno saliendo un poco de todo el apasionamiento que está contenido en el poema. Es como una manera también de distanciarse, ¿no? Y poner cita que simplemente sea por erudición o por... No, a mí no me importa quién lo haya escrito, sino que en ese momento
me sirva. Si yo hubiera encontrado una cita de Corín Tellado, por ejemplo, como hubiera valido, pues lo hubiera puesto igual. Esa que te he dicho de así se llama una vez Adiós, gracias, Dios, gracias, es de una novela policíaca. O sea que... Bueno, no sé si hay más preguntas. Sí. Hombre, en la poesía hay muy buena poesía en las redes, hay muy mala poesía en las redes, pero hay muy mala poesía también encuadernada. Entonces, la cuestión, no, por Dios, no equivoquemos el medio. Lo que tenemos que mirar es el mensaje, no el medio. Porque tened en cuenta una cosa, también se podía haber pensado eso de mí, porque yo cuando salí, inmediatamente me convertí en un personaje mediático. Y yo con un libro ya estaba saliendo en el colorín del país y salía por las televisiones. Entonces también se podía haber dicho de mí, bueno, y en revistas de moda he salido, yo he salido, para que veáis, en una revista de moda italiana y todo. Entonces, claro, a ver, se podía, ¿sabes? Yo, como digo, no hago un juicio de estos temerarios, por eso no va a ser más mala la poesía. Hay gente que han hecho, y no estoy hablando ya de poesía, sino en el mundo del arte, ha habido muchos artistas que se han promocionado hasta más no poder. Franz Liszt, por ejemplo, Franz Liszt tenía una puesta en escena que no te lo puedes ni mismo. Bueno, tenía hasta una contratada para que se desmayara un momento. Que una vez no se desmayó y él se había parado para cogerla, ahí la descubrieron. Entonces, claro, pero por eso Franz Liszt dejará de haber escrito Franz Liszt los preludios. Franz Liszt tuvo la culpa de que Schumann, por imitarlo, se descoyuntara los dedos, porque hacía unas cosas tan raras. El Franz Liszt, que él lo quiso hacer y lo dejó inutilizado. Menos mal que su mujer, que Clara Schumann, le puede hacer los conciertos, porque si no, no se come una rosca. Es que le voy a decir una cosa a él y luego otra. Yo es que estoy en desacuerdo con McLuhan. El medio no es el mensaje. El mensaje es bueno o malo y el medio lo que hace es ensalzarle o tirarle por el suelo. Pero si el mensaje es bueno, sigue siendo bueno donde esté. Entonces, la poesía efectivamente es buena o mala, o todo lo contrario. Pero, entonces, y otra cosa de nuestra invitada de honor hoy, es que la poesía que ella escribe, lo mismo que todas las que hemos seleccionado en genealogías, son poesías intemporales. Es una poesía que se ha escrito hace 50, 60, 70 años y sigue siendo actual, porque lo que estamos leyendo en los devaneos de Dato se lee y uno se siente identificado no con esa poesía, pero se sabe que es una poesía auténtica, porque sí. Está muy bien que expliques eso, de dónde venía, porque realmente la buena poesía es la que sale de esas vivencias. Cuando uno ha vivido mucho y ha tenido experiencias muy fuertes, entonces esa poesía, por eso la poesía escrita por gente joven es muy interesante, porque son los brotes verdes, pero ahí tiene que seguir subiendo hacia arriba, ¿no? Y nosotros tenemos la suerte de tener en genealogías una serie, yo creo que ya son 6 o 8, ya no 7. 8. Entonces yo creo que es el momento oportuno de que actúe como publicitaria y os anime a comprar los libros para que sigamos publicando poemas maravillosos de gente extraordinaria, porque si no nos quedamos sin pasta, ¿sabes? Y no podemos. Ese es el número 7, por eso decía, ¿no? Ese es el número 7. Paco. No, yo solamente que me he acordado cuando el libro nos llegó cuando nos mandó Ana el original y tal, pues yo empecé a buscar y a documentarme y me encontré con una cosa que me llamó muchísimo la atención y que me he acordado ahora cuando has mencionado devocionario, porque me encontré en las redes un artículo de un tipo, Rodney Williamson o una cosa así, de la Universidad de Ottawa, que hacía un análisis de devocionario que llegaba
a unos niveles que decía, o sea, analizaba con cuadros, con tablas y con estadillos las palabras, las conjunciones copulativas que usaban, los verbos, los infinitivos, y había gerundios. O sea, yo decía, pero este tipo, ¿qué habrá comido? ¿Habrá comido algún hongo? Y era un análisis extensísimo sobre devocionario, y me he acordado cuando has dicho que no. Sí, es que devocionario ha estado en programas de máster en Estados Unidos durante mucho tiempo. Es, como digo, el libro que más difusión ha tenido de todos los míos. Pero que vuelvo a decir, me gustaría que la gente sepa qué es lo que está puesto ahí después que tome su cosa. ¿Eh? Yo te digo, bueno, no sé lo que es una buena lectura o no es buena lectura, pero lo que sí que es cierto que si uno no tiene las claves no puede hacer nada, pero nada. Entonces, eso es lo que falla en devocionario, que las claves son aquí. Claro, las claves últimas no, pero sí las claves superficiales sí. Entonces la gente puede con eso apañarse. Pero lo que está en devocionario, pues no, pero con un problema, que es que las personas se creen que sí saben, porque, pero como digo, confunden el chivo expiatorio con el cordero pascual y cosas semejantes, ¿eh? Y todavía hay personas que, siendo de mi generación, porque de otra generación yo no sé lo que le enseña, que no se acuerdan a lo mejor de los dones del Espíritu Santo. Y de verdad que los necesitamos mucho, sobre todo los creadores. Bueno, yo creo pues con los dones del Espíritu Santo terminamos. Y Elisa va... Pues nada, recordaros que mañana vais a tener a las genias a las 12 en el Museo de Bellas Artes. Que mañana a las 12 en el Museo de Bellas Artes tendremos a las genias que están aquí sentadas delante de nosotros. También tendremos a Ana Rossetti y por detrás. Y bueno, pues que será algo muy especial porque será poesía susurrada, personal. Estarán ellas sentadas en una silla y cada uno de nosotros nos iremos poniendo y nos irán leyendo individualmente poesía susurrada al pendiente. Bueno, que lo del pendiente no es porque sí, sino porque, bueno, yo creo que los de Vitoria ya no hay casi nadie que no sepa del famoso pendiente de mayo que están confeccionando el Club de Tejedoras de Relájate y Punto. Y bueno, pues ellas tendrán mañana sus pendientes de Relájate y Punto y también estarán a la venta para... Bueno, pues todo va a ir, el dinero recaudado por los pendientes, a una fundación que llevan María Olarte, que es de Vitoria, y Ana Landa, una fundación que tienen en El Salvador que ayudan a niñas, pues bueno, pues niñas maltratadas, niñas abandonadas. Y bueno, pues que ha surgido una cosa muy bonita en torno a las genias, en torno a los pendientes, en torno a la poesía susurrada. Y bueno, que tenéis toda la mañana, desde las 12 hasta la 1:30 estaremos. Y luego por la tarde, los que no podéis ir por la mañana, las tenéis en una jam poética en Falerina, desde las 5 hasta las 7. Y después nos iremos todos a ver a Juan Perro, a Santiago Auserón, pero también mientras tenéis dos, quien quiera coros, pues tenemos 2 coros también mañana por la tarde. Es un día súper intenso. Tenemos un coro en las Salesas y otros en las Dominicas. Y bueno, cualquier cosa a la que vayáis os va a gustar. Y bueno, pues es que ricasco y seguimos en mayo.